Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por que nos tiene nuevamente aquí en su santo templo. Gracias porque pudimos regresar con bien y no hubo ningún incidente en el camino, aunque nos tocó el viaje un poco más largo, ¿verdad?, de lo acostumbrado. Les pido que abran sus Biblias en Primera de Juan 4:14. Primera de Juan 4:14, y la palabra de Dios dice así: y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Lo podemos leer todos juntos? Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias, Padre bendito, por un día más que nos tiene aquí en su santo templo. Gracias, Señor, por el cuidado que tiene para cada uno de sus hijos. Gracias, Señor, por aquellos hermanos que no pudieron venir, pero que se sienten cansados. Señor, sé tú, Señor, su refrigerio, dales descanso, Padre bendito, y aquellos que regresaron a sus actividades, a trabajar, cuida de ellos, Padre bendito. Gracias le damos, gracias por ese tiempo que nos permitió convivir. Gracias por todo, Padre bendito, por habernos cuidado y habernos traído con bien. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de la lección se llama Jesús el Salvador. El título Jesús el Salvador, dado a Jesucristo, describe su misión principal y el corazón de las buenas nuevas que deben ser anunciadas. Todavía nos falta un poco, ¿verdad?, para Navidad, tal vez unos 4 o 5 meses, pero hoy estaremos hablando del nacimiento del Señor Jesús. Y creo que se hace un poco raro, ¿verdad?, de estar hablando a medio año del nacimiento del Señor Jesús, pero así nos lo marca el libro, porque en realidad no hay una fecha que podamos decir Jesús nació en X fecha. Siempre esto ha sido una controversia, cuándo nació Jesús, y para algunos si realmente nació Jesús. El mensaje de los cristianos es el mensaje de Pedro cuando dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando el Señor Jesús, o más bien dicho, cuando Dios vio al hombre perdido, que ya no había caído más que nada ya en el huerto del Edén, Él prometió que iba a restaurar al hombre, que lo iba a rescatar por medio de un Salvador. Y yo no sé para ustedes qué significa la Navidad. ¿Cuál es el concepto que tienen de Navidad? La Navidad, o más bien dicho, la natividad, tiene que ver con las buenas nuevas. Pero lamentablemente dentro de esta sociedad en que vivimos, antes de que sea una paz, porque realmente eso es, al mundo paz nació Jesús. Hay un canto por ahí que dice: al mundo paz nació Jesús. Pero antes de que sea una paz, de que sea algo, una fiesta para el hombre, para nosotros los que hemos sido rescatados, es un tiempo un poco, vamos a decir así, cansado, agotador, tanto estrés en la forma de la celebración que nos hemos ido enredando en el mundo. Hemos caído más que nada, o hemos sido envueltos en paganismo, en tradición. Y yo no sé cuántos son o cuántos cuando llegaron de sus países, allá en sus países, cómo celebraban Navidad. ¿Lo celebraban dando regalos? ¿Sí?
Yo no recuerdo, tal vez porque éramos pobres, pero yo no recuerdo eso, sinceramente no lo recuerdo. No lo recuerdo muy bien. Yo recuerdo que íbamos a la iglesia y que hacíamos comida y tamales y todo ese tipo de cosas. Eso sí lo recuerdo. No recuerdo que entre familias se dieran regalos. Pero aquí eso es algo, una costumbre, una tradición, o ¿cómo le podríamos llamar? Una costumbre, tradición o costumbre, bueno. Pero dentro de todo ello, en vez de traer paz, ¿eso trae paz a usted? ¿No trae más cansancio el andar buscando quién le va a regalar a X persona? y deudas sobre todo. Algunos todavía tienen eso de que se lo dan hasta con el recibo, ¿verdad? Porque si no les gusta, pues que lo devuelva. Si no le queda, o no sé, X cosas. Pero eso es lo que el mundo nos ha enseñado, o lo que hemos aprendido. Cuando la gente nos puede ver, y en esa época tenemos que hacer la aclaración que este templo no es de nosotros, y que todo lo que se mira atrás, pues tampoco es de nosotros, y tenemos que empezar a dar explicaciones por qué lo hacemos, ¿verdad? O por qué se mira eso ahí, más que nada. El edificio no es de nosotros, y a veces la gente adorna, o los que manejan aquí el lugar lo adornan y todo eso, y a veces la gente pregunta, porque muchos cristianos que ya saben más o menos cómo se maneja, o cómo maneja esto el mundo, pues nos cuestionan, y tenemos que dar explicaciones, porque muchos cristianos ya saben, y bueno, siempre estamos tratando de lo menos contaminado que se pueda ver esto. Pero ¿qué es la Navidad? Siempre que se menciona el nombre de Jesús, del Señor Jesús, deberá hacerse recordar su glorioso significado y su obra redentora. Más en la época navideña, cuando las luces de colores, los adornos alusivos, los regalos, las cosas de especial, las reuniones con las familias y amigos tienden a hacer olvidar el objeto principal de la Navidad: recordar el nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo. Esto en muchas ocasiones trae nostalgia a mucha gente, porque mucha gente en estas épocas navideñas van a visitar a sus familiares. Y bueno, cuando ya no pueden, o cuando ya no se pueden juntar con sus familiares, o les hace falta un miembro de la familia, pues esto trae tristeza. Yo recuerdo a un vecino, yo estaba, pues, era un jovencito, ¿verdad? Tal vez 13, 14 años, no lo recuerdo, fue allá como por los 80. Recuerdo un vecino que él cada Navidad, él ya era una persona mayor, unos 45, 50 años, y cada Navidad él iba a visitar a su mamá. Y recuerdo que se llamaba José, pero era bien delgadito, y era alto, y le decían Chevarita, y así le decían, y todos lo conocían a este persona, porque llegaba y pues siempre hacía fiestas a su mamá. Y bueno, y otra cosa es que su mamá había nacido el 24 de diciembre, y siempre celebraban. Pero recuerdo que por esos años su madre fallece, como a mediados de años su mamá fallece, y él llegaba al pueblo, pero él trabajaba en Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz. Él viajaba, y recuerdo que llegó Navidad. Su madre había fallecido unos 4 o 5 meses antes de Navidad, y recuerdo que el 26 de diciembre, recuerdo que llega la noticia de que él había amanecido ahorcado por la tristeza que sentía de que esa Navidad no iba a estar con su madre. Y bueno, para muchos, como les digo, es una tristeza estas fiestas, que no debería ser para nosotros, que no debería de traer un peso, una desesperación, ¿qué vamos a cocinar? Algo, sino que más bien dicho, es la buena oportunidad, independientemente dentro de si nació el Señor Jesús en esas fechas, es una oportunidad para poder
presentar el Evangelio de una forma. Y bueno, yo creo que dentro de los cambios que hemos ido haciendo poco a poco como iglesia, pues hemos tratado, ¿verdad?, de ir cambiando todo y tratar de presentar obras de teatro, lo que se pueda hacer, sin tener que caer en ese paganismo. A veces hemos cantado una canción que se llama Aquí en Navidad, y la hemos representado aquí de una manera, haciendo a un lado lo que en el mundo se propaga, a un Santa Claus, a regalos y a todo eso, que le quitan la importancia al nacimiento de nuestro Señor Jesús. El primer punto dice, en el cumplimiento del tiempo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. No sabemos, bueno, más bien dicho, cuando el hombre cayó, Dios ya había dicho, o ya en Génesis 3:15 ya había prometido que iba a venir un libertador. Y pasaron alrededor de 4,000 años más o menos para que esto se cumpliese. Pero en todo ese tiempo se empezó a dar profecía tras profecía tras profecía. Y uno de los libros que más está lleno de profecías es el libro de Isaías, que habla, cada capítulo siempre habla del Mesías, del niño que iba a nacer, un hijo nos es dado, y empieza a hablar de profecías, de cómo iba a vivir, cómo iba a morir, y su crucifixión, y nos empieza a dar señales de que ya en poco tiempo, pero todavía faltaron después de Isaías alrededor de unos 700 años todavía para que se cumpliera esta profecía del nacimiento del Señor Jesús. Dios en su eternidad había fijado un tiempo para el nacimiento de Jesús, no antes, no después. Esto lo menciona el apóstol Pablo a las iglesias de Galacia cuando les escribió. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, en Gálatas 4:4. En estos versículos, Lucas da el nombre del emperador romano en aquellos días, Augusto César, y de Cirenio, como gobernador de la provincia de Siria. Estos gobernadores pues quedan escritos, como eran gobernadores. Hay historiadores que van escribiendo y van señalando los tiempos. Yo recuerdo que hace unos 10 años, cuando el mayor Oscar Goodman, yo no sé cuánto vieron en televisión, que él estaba ahí, hizo un hoyo bien grandote ahí en el City Hall, algo por ahí, y enterró un montón de información, no sé cuántos lo vieron, y decían, esto es para que más adelante las generaciones puedan ver, y empezaron a poner qué es lo que había, y empezaron a describir toda la historia, y era una caja grandísima que pusieron ahí, le pusieron la caja del tiempo, para que más adelante, dicen todos estos, generaciones venideras supieran que en el año 2000 más o menos aquí estuvo un gobernador y que hizo esto por la ciudad, y cuáles fueron las modificaciones que hizo. Me metieron muchísima información y fotografías y toda la historia que se vivía en ese entonces. Y cada cierto tiempo habían los historiadores de aquel entonces, que era Flavio Josefo, que es uno de los más importantes en la cristiandad, pues escribe todas esas historias para que queden marcadas quiénes eran los gobernadores de X historias y qué era lo que hacían. Dios había preparado todo para la venida de su Hijo Jesús. Estos preparativos habían llevado siglos. Entre ellos se encontraba el idioma griego, capaz de
descubrir y expresar todo acontecimiento y sentimiento. A veces hemos pensado, bueno, dentro en ese entonces lo que se hablaba era el griego, era más fácil de comunicar en todo el mundo. Hoy son otros idiomas, algunos dicen que es el chino mandarín, otros dicen que es el inglés. Si tú tienes que hacer negocios o quieres propagar una información, dicen que para hacer negocios pues es el chino. A veces pensamos que el español fuera el más hablado, ¿verdad? Pero no, hay idiomas que sobrepasan y son mucho más importantes, aunque en el inglés, para hacer negocios, ¿verdad? Pero en ese entonces era el griego. Capaz de descubrir y expresar todo acontecimiento y sentimientos. También entre los preparativos divinos se encuentran los medios de comunicación, que eran mejores que los que había tenido en tiempos pasados. Tanto el idioma como las comunicaciones fueron medios usados para que el evangelio se difundiera. El reloj divino marcaba el nacimiento del Verbo encarnado y venía a este mundo por él creado. La información en aquel entonces, recuerdo que viendo una película, cómo ellos daban la información, alguien dictaba y habían como unas 20 personas escribiendo, y era como se escribían las cartas, un montón de gente escribiendo a mano con cueros o lo que tenía que ser cuando se tenían que mandar a diferentes personas, todo eso, y era como se propagaba la información. Hoy en día usted aprieta un botón y le pone el número de copias que quiere y se las avienta, ¿verdad? Así bien rápido. Pero en aquel entonces no era así, no era tan sofisticado como el día de hoy. El punto número 2 dice, conforme a las profecías. Como había comentado, Isaías es uno de los que da más profecías acerca del Señor Jesús. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Yo no sé cuántos vieron los pueblitos que íbamos pasando, unos pueblitos así chiquititos que decía uno, ¿de qué vive la gente aquí? Y Belén era algo así pequeñito, insignificante. Se dice que cuando había censos, porque hay un pasaje en Miqueas que dice, y tú, Belén Efrata, pequeña entre las naciones, para ser contada entre los pueblos de Israel. Dicen que cuando había censo, a Belén ni la tomaban en cuenta, porque ¿qué iban a contar ahí? No había mucho que contar, pero de Nazaret a Belén era un tramo muy largo. Era un tramo, dicen algunos, que se hacía unos 6 días caminando. Imagínense 6 días caminar y luego embarazada, porque era el caso de María, ¿verdad? Que, bueno, caminar y otro tiempo en el burrito. Pero de todos modos era un largo viaje. Hoy en día dicen que posiblemente se pudiera hacer 2 horas en carro, pero debido a que los problemas que hay en los diferentes pueblos, para que usted vaya de un pueblo a otro en Israel, tiene que pasar muchísimas revisiones. Llega a un lugar y como las ciudades son bardeadas, tiene que esperar un rato su turno, así como haciendo fila, como en las garitas, ¿verdad? Para poder cruzar de ciudad en ciudad y poder llegar a Israel, pero a Belén. Por cuanto eras de la casa y familia de David, para que ser empadronados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Como sabemos, bueno, yo creo que ya sabemos que María pues no estaba casada, bueno, no había estado casada con José, o más bien dicho, no era José, no era el papá del niño Jesús, pero él se hizo responsable.
Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Yo no sé qué tan exactos en ese entonces eran las parteras, o si ella sabía que en el caminar y el llegar allá iba a dar a luz. Pero saben que Dios ha puesto sabiduría en mujeres que manejan que manejan lo que es el alumbramiento. Y yo recuerdo que allá en los pueblos había personas que ya nada más con verte el rostro ya te decían que estabas embarazada. No sé si eran tan exactas en el tiempo o en el sexo y en todas esas cosas. Y bueno, algunas decían, no, pues si tienen las caderas más altas o la panza picuda y cosas así. Y empezaron a tratar de describir si era hombre o si era mujer y cosas así, ¿verdad? Pero bueno, es algo que ellas han manejado y no sabemos si María ya estaba bien preparada, lista para su alumbramiento, pero creemos que sí, ya iba preparada para todo. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El profeta Miqueas había anunciado que el Mesías nacería en Belén, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel. Miqueas 5:2. Cuando veníamos ahí en el camino, miramos bueno, yo creo que todos vieron un lugar donde había borregos ahí, ¿verdad? O lamos, ¿cómo le llaman? Sí, borregos, bueno, yo lo conozco por borregos, otros lo llaman por ovejas. Pero era bonito el lugar. Y ese lugar de Belén era más o menos así, era un lugar donde había muchos pastores, muchos terrenos, el pasto era así hermoso y a eso se dedicaban ellos. Belén, bueno, en Belén en sí es casa de pan, ¿verdad? Es lo que quiere decir. Dice, Belén era tierra de pastores, sembradíos de trigo y cuna de la familia real. De allí era el rey David. Por esta causa y por mandato del emperador, a los descendientes de la familia de David subieron a este pueblo para ser empadronados. Entre ellos se encontraba José y María. Bueno, cada quien iba a su lugar de nacimiento para ser empadronados. El camino que estos jóvenes recorrieron fue pesado por la condición de ella, ya que en esos días se preparaba la llegada de su primogénito. En los planes divinos también estaba apartado un pesebre para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Por qué Jesús nació en un pesebre? Una parte es porque estaba escrito. Escuché un hombre dijo unas palabras muy fuertes, pero no las voy a decir. Pero dijo, porque Él vino a tomar nuestro lugar, y era el lugar que a nosotros nos correspondía. Él como rey, como rey o como amo y señor de la tierra, Él tenía que nacer en un palacio real, ser recibido por las mejores tal vez parteras y ser tratado de la mejor manera. Pero como Él vino a tomar nuestro lugar, Él tuvo que venir y empezar desde el principio, donde nosotros debimos de haber nacido. Dice, una pobre cuna recibió al ser más precioso que había venido a este mundo, el deseado de las naciones, el gran pastor, las manos cariñosas de la madre joven, lo envolvieron con ternura en pañales. Qué humildad de Jesús al no reclamar como rey una bella cuna
en un cómodo y lujoso palacio. Años más tarde él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor Jesús empezó nació con humildad. Él no nació siendo rico. Dice una canción que siendo rico se hizo pobre por nosotros. El punto número 3 dice: anunciado por los ángeles. Estamos en Lucas 2, 8 al 14, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y esto es donde nos empiezan a veces a hablar que Jesús no nació en diciembre, porque en aquel entonces el estar fuera velando o pastando a los animales era un frío terrible por la localidad, porque a veces nevaba también y se hubieran muerto los pastores de frío. Entonces, por eso siempre se dice que Jesús no nació en esa época de diciembre. Algunos pueden ser abril, mayo, no sé, lugares cuando ya se puede acampar. Yo creo que nosotros no nos atreveríamos a ir a acampar en diciembre, ¿verdad? ¿O sí? Sí, hace frío. Con la agüita que les cayó. Andaban corriendo. Entonces, bueno, aprendimos un bonito canto, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba, hermano? Finca tu casa sobre la roca. Levanta tu casa porque la roca, ¿verdad? Porque estaba un aguacero y las casitas de campaña se estaban volando. Y bueno, y las hermanas empezaron a cantar esa canción. He aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron un gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud en las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso es lo que Dios vino a traer: paz y buena voluntad para los hombres. Pero nosotros hemos caído, yo creo que en las tradiciones y en el paganismo, y en vez de tener paz, tenemos más estrés que nada en esas fechas. A Dios le pareció tomar en cuenta a sus criaturas al anunciarles grandes acontecimientos. Ha escogido a hombres y a mujeres y aún niños sencillos de letras de linaje real para anunciar acontecimientos trágicos o hermosos como el de este pasaje. Dice la Biblia que de la boca de los niños fundó Dios la fortaleza. Y bueno, Dios ha usado no solo a niños, a hombres, para anunciar una gran verdad al mundo. Y eso es ese es el motivo del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Dice: Belén era conocido por sus campos de pastoreo. En uno de estos campos se hizo el anuncio más grande que han escuchado y visto los mortales. Fueron unos humildes pastores quienes, en medio de su asombro, escucharon al ángel que les dio las buenas nuevas. Un coro angelical como nunca se había oído ni se oirá por oídos mortales rompió el silencio de esa noche de Navidad. Imagínense que estos pastores estaban, obviamente pastando en esa noche y llega el ángel y se les presenta y dice: pasa a vosotros.
pues ha nacido en la ciudad de David, el Redentor del mundo. Ellos estaban esperando por más de, sus generaciones, ¿verdad? Por más de 4,000 años este gran acontecimiento, esa promesa de ser rescatados, de ser redimidos para siempre. Y esa noche, tal vez sin que ellos se lo esperaban, porque acordémonos que había ya 400 años de silencio, que no había profecía, no había nada. Y ellos, yo creo que ya pensaron que ya Dios ya se había olvidado de ellos. Y en esa noche los pastores son los primeros que escuchan estas buenas nuevas. Dice: hermosísimo cuadro, hermano, y celestial, con un fondo de ángeles, de música angelical. Los humanos somos dados a sentir temor ante acontecimientos no ordinarios. Por eso Jesucristo en varias ocasiones pronunció sus palabras consoladoras: no temáis. Cuando hubo apariciones de ángeles del mismo Jesús, la noticia del nacimiento de Jesús ha traído gozo a los hombres de buena voluntad. La noticia es de carácter mundial, es para todos. Dios también es Dios de señales. Estas señales que os he dado al hombre son para que éste no se desvíe, no se confunda y pueda llegar directamente a la meta. Las señales dadas a los pastores para no extraviarse en su búsqueda del Salvador nacido era el niño envuelto en pañales. Recuerdo que ahora en la escuela bíblica de vacaciones, algunos de los maestros, cuando estábamos en las actividades, nos dieron algo, ¿verdad? Que buscáramos aquí, que buscáramos allá, que buscáramos allá. Y ahí andábamos buscando hasta que encontramos, no me acuerdo qué era, lo que ellos nos estaban poniendo. Y también estos pastores, había señales ahí. Yo creo que dentro del pueblo de Belén, el Belén, pues, como les digo, no era un pueblo muy grande, era un pueblo pequeñito, unas cuantas casitas, y dicen que hasta el día de hoy no es una ciudad grande. Dicen que no rebasa los 11,000 habitantes, entonces sigue siendo un pueblo pequeño todavía, insignificante hasta la fecha, pues 11,000 no es demasiado. Y era fácil, yo creo que llegar, estar casa por casa y estar viendo en dónde estaba ese pesebre. Ellos no tuvieron que buscar en una gran ciudad todo esto, ¿verdad? Para ellos fue fácil dar con el niño y con el pesebre. Yo creo que ellos no llegaban a tocar la casa, ellos daban la vuelta y se metían a los corrales. Sobre todo esta última señal era única, inconfundible, ya que habría otros niños recién nacidos, pero ninguno de ellos tendría por cuna un pesebre. Si deseamos encontrar a Jesús como los pastores, necesitamos buscarlo en un pesebre o en la cruz. Las alabanzas de los huestes de ángeles dieron a Dios, dan a conocer las esferas de alabanza en lo más alto. Se da alabanza a Dios en las regiones celestes. Este primer himno de Navidad habla de paz en la tierra, porque Jesús es el príncipe de paz. ¿Cuántos creemos que Jesús es el príncipe de paz? A veces estamos incómodos, no podemos dormir y no podemos reconciliar el sueño, ¿verdad? Por algunas cosas que nos pueden estar sucediendo en nuestra vida, pero si confiamos en Dios y si ponemos todo en sus manos, pues ya ni modo, que sea lo que Dios quiera. A veces nos aferramos tanto a algo, aún a la misma vida, que esto nos quita la paz. Su nacimiento da a conocer la buena nueva, la buena voluntad que Dios tiene para todos los hombres. En la gracia de Dios no hay acepción de personas. En la historia de la primera Navidad notamos 4 elementos distintos que estuvieron presentes y que deberán estarlo en las celebraciones del nacimiento de Jesús por el pueblo cristiano.
Una proclamación del Evangelio, de la buena voluntad por el mensajero de Dios. En las reuniones de Navidad, en sus hogares, ¿de qué se habla? ¿Se habla de que Jesús nació y murió por nuestros pecados? O sí se habla, porque últimamente ya en las reuniones familiares ya ni se habla, ya cada quien está en su teléfono o en sus propias cosas. Mucha gente se la pasa hablando por teléfono a sus familiares allá donde están, saludándolos. Pero ese es el mensaje de Navidad, hablar de que Jesús vino a ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados. Ese es el principal motivo de celebrar la Navidad. Que no nos distraiga lo que hay alrededor de nosotros, que no nos distraiga regalos, monos o lo que pueda haber, sino que sea algo, una paz, que pueda haber tranquilidad. A veces lo que en el mundo lo que más vemos es alcoholismo, no sé, tratar de bailes y esas eran lo que había en el pueblo, en los lugares donde yo nací, esa era Navidad, que había bailes, que había tomadera y todo eso. Y pues en la iglesia pues sí había comida y pues sí había otras un poco diferentes, pero lo que el mundo acostumbra es diferente a lo que debiéramos nosotros de acostumbrar o hablar, que el Señor Jesús vino a nacer por nuestros pecados. Esta celebración es motivo de gozo. La alegría debe estar en todo corazón cristiano. Navidad debe ser símbolo de gozo para el pueblo de Dios, pero un gozo de las cosas de Él. Para el pueblo de Dios, como dice el comentarista, es algo símbolo de gozo, el nacimiento del Señor Jesús. Navidad tiene que ser algo hermoso, algo donde haya un convivio sano, lo que podamos proyectar sea el nacimiento del Señor Jesús y nada más. Dios vino con un propósito y el propósito es dar su vida por nosotros. Recuerdo hace muchos años yo tenía una hermana que había asistido con nosotros y luego se fue a otro lugar y le estaban enseñando otras cosas medias raras ahí. Y me daba cuenta cómo ella se expresaba y decía, no, es que Dios quiere que yo tenga una casa, y no, que Dios quiere que tenga esto, no, Dios. Y ya cuando decía, bueno, ya como que perdió el enfoque de que realmente a qué vino Dios. Dios no vino a cambiar nuestra situación o nuestra situación económica, Dios vino a cambiar nuestra situación o nuestra relación con Dios. La Navidad es época llena de cantos que glorifican a Dios, himnos que hablan del amor de Dios mostrado al mundo, enviando a su Hijo, himnos que relatan la historia de su nacimiento, que expresa el gozo entre los mortales. Yo no sé cuántos cantan himnos en ese entonces, sabemos que en la iglesia lo hacemos, tratamos de apegarnos a algo así, pero yo no sé si eso es algo, una parte. Yo creo que en las estaciones de radio, hay una estación de radio que ya desde la noche Desde mediados de noviembre. de Thanksgiving, de la noche de Thanksgiving ya quitan toda la música secular y empiezan a poner puros cantos de Navidad. Y bueno, aunque algunos meten cantos también seculares, ¿verdad? Pero se escucha bonito que estén todo ese tiempo, todo ese mes, se la pasen cantando himnos que tengan que ver con Dios. Y bueno, algunos que también cantan de Santa Claus y cosas así, pero lamentablemente, pero es bonito cuando ponen cantos de Navidad. Una celebración
La celebración navideña debe estar caracterizada por una ferviente búsqueda, acercamiento y consagración a Jesús. Búsqueda y encuentro de Jesús para el que no ha tenido una experiencia con Él, acercamiento y consagración de todo cristiano que deberá renovar sus votos a su Señor y Salvador, solo si se puede disfrutar de una feliz Navidad. Yo no sé cuántos disfrutan de la Navidad o cuántos disfrutan de ese hermoso tiempo que podemos vivir. Algunos disfrutan, salen de viajes, otros hacen diferentes actividades, pero no olvidémonos cuál es el mensaje en sí de la Navidad, que Jesús vino al mundo a morir por nuestros pecados, que Dios lo envió a Él en sacrificio por nosotros, por la culpa que nosotros teníamos o la condenación que teníamos. Ahora podemos aceptarlo a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Ese es el punto de la Navidad, el reconocer a Jesús como nuestro Salvador personal. Jesús no vino a traer confusión, sino dentro de las Escrituras podemos ver que Él vino a salvar nada más al mundo, a los pecadores, dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. En 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y bueno, el apóstol Pablo nos enseña mucho acerca de lo que Jesucristo vino a hacer, y nos enfrenta con nuestra realidad, que todos somos pecadores y que todos hemos caído de la gracia de Dios y que todos tenemos que aceptarlo a Él como nuestro único y suficiente Salvador. El estudio de hoy se trató de Jesús, el Salvador, y el texto para memorizarlo, si lo podemos repetir nuevamente. Amén, otra vez todos juntos. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Amén, hermanos. Yo creo que vamos a orar para despedirnos. Y los esperamos en la tarde. Primeramente Dios, los que tengan a bien asistir. Vamos a inclinar nuestros rostros y despedirnos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias, Padre bendito, por este día que nos permitió estar aquí en su santo templo. Gracias le damos, gracias por cada uno de nuestros hermanos que se hicieron presentes, Señor. Ahora permite, Señor, que podamos ir a casa, Señor, y tener un descanso, Señor, para seguir con las actividades en la tarde en tu iglesia. Gracias le damos, gracias, Señor bendito, por todo lo que nos permites vivir. Gracias, Señor, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, Señor, en remisión de nuestros pecados, Padre bendito, para salvarnos de la ira venidera. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.